En el 2022, Pornhub reportó un promedio de 150 millones de visitantes activos diarios en su página web. El mismo año, YouTube reportó 122 millones. De hecho, algunos calculan que más personas ven porno que Netflix, Prime Video y Twitter combinados. Si nos metemos a Google y comparamos la palabra porno con la palabra salud, vemos que hay en el mundo entero un interés general de más de 5 veces porno que salud. Hablar sobre pornografía puede herir sensibilidades. Es un tema controversial y existen diferentes opiniones al respecto. Si la pornografía es buena o no para ti, en realidad es una pregunta de ética o moral y depende mucho de cómo quieres ver tu vida ideal en un futuro. Independiente de si te gusta o no te gusta, estoy aquí para decirte que ver pornografía afecta a tu cerebro de forma biológica y psicológica. Pero ¿cuáles son estos efectos y qué tanto afectan nuestro cuerpo y comportamiento como individuos? Hablemos sobre los datos sociales primero. Es muy importante que entiendas el tamaño de lo que estamos hablando. Hasta hace un par de años, la categoría amateur era la que más crecimiento tenía. Las personas quieren encontrar lo que les falta en su vida y en la mayoría de vidas nos hace falta algo real. Sin embargo, en el 2022, esta tendencia de búsqueda cambió bruscamente. La palabra clave más buscada en Pornhub del 2022 fue la palabra hentai. Y en segundo puesto quedó la palabra japonés. El porno hentai es un tipo de porno animado en el estilo de ilustración y animación japonés tipo anime. Como vemos en esta gráfica, más del 53% de las personas que consumen porno tienen entre 18 y 34 años, son personas jóvenes. Esto demuestra que la población joven cada vez encuentra más satisfacción en la fantasía, la cual viene llegando lentamente con el pasar de los años para reemplazar la realidad. Y eso tiene unos riesgos que no podemos ignorar. Para abordar responsablemente este tema, tenemos que comprender muy bien por qué sentimos placer como humanos. La dopamina es un neurotransmisor producido en el cerebro. Actúa como un mensajero químico entre tus neuronas y la dopamina se libera cuando tu cerebro espera una recompensa. Cuando asocias cierta actividad con placer, la mera anticipación puede ser suficiente para elevar tus niveles de dopamina. Digamos que el helado te encanta y lo consideras tu postre de confort. El simple hecho de sentirte mal puede hacer que desees comer helado, pues lo asocias con un lugar tranquilo, seguro y seguramente te sentirás mejor después de comerlo. La simple idea de comer helado ya te hace sentir mejor. Cuando lo comes, ocurre una avalancha de dopamina que actúa para reforzar este antojo y concentrarte en satisfacerlo en el futuro cercano o futuro muy cercano. Es un ciclo de motivación, recompensa y refuerzo. Ahora imagina que llegas a tu casa después de un mal día en el trabajo. Pasaste un par de horas en trancones, anhelando llegar a tu casa y abrir la nevera. Cuando por fin llegas y abres la nevera, no encuentras helado. Esta decepción disminuye tus niveles de dopamina, lo cual potencia tu estado de desánimo. Al mismo tiempo intensifica tu deseo de helado. Ahora lo quieres mucho más que antes de llegar a tu casa. El tipo de porno al que estamos acostumbrados y principalmente el tipo de porno que viene en tendencia tiene el mismo efecto. En muchas ocasiones actúa como consolación en momentos de desilusión. Sirve como dosis de dopamina cuando nos encontramos mal y en muchas ocasiones nos volvemos dependientes al porno. Este es el problema del porno. La necesidad de una paja después de un largo día de trabajo es para muchos la consolación que necesitan para sentirse un poquito mejor, pero haciendo esto están debilitando a su mente y creando un mal hábito. Ponme mucha atención. Cuando nos hacemos adictos al porno, ocurren diferentes cambios en nuestro patrón de comportamiento. Las relaciones interpersonales no son algo en lo que nos esforcemos en buscar, pues el fin al que usualmente buscamos llegar está al alcance de la mano, literalmente. No sé si te ha pasado que alguna vez vas a salir con alguien, luego una situación de FAP ocurre y súbitamente no sientes ganas de salir con esa persona y prefieres ver Netflix. Tu cuerpo interpreta que salir con esa persona ya no vale la pena y prefiere no esforzarse, ya tuviste el resultado que estabas buscando con tu mano. Además, cuando decides esforzarte y encontrar pareja, lo que buscas a la hora de una relación ahora se encuentra salido de la realidad. Si no lo has hecho, es probable que cada vez encuentres menos satisfacción en las relaciones sexuales normales y reales que usualmente ocurren en una primera cita. La pornografía no configura nuestros hábitos para el tipo de acciones que construyen hacia una relación sólida y duradera. Previene que estemos lo suficientemente desesperados como para hacer algo por nosotros mismos y salir a buscar una relación real. Te entrena sexualmente a responder solo a la pornografía, aumenta tu probabilidad de impotencia en la vida real. Al existir una disponibilidad tan amplia en redes, promueve a que se considere normal el tipo de prostitución real que ocurre hoy en Instagram y OnlyFans. Veamos un ejemplo sobre esto. En la primera, o sea Instagram,
exponen su cuerpo por likes y seguidores, y en la segunda, o sea OnlyFans, lo hacen por plata. Y las mujeres que no lo hacen se sienten muchas veces reprimidas, comenzando a hacerlo sin siquiera querer hacerlo realmente. Pura presión social. Todo lo anterior lleva a que los hombres nos concentremos en cuerpos perfectos, dejando atrás a la persona que está detrás de una relación. Y como vemos en esta gráfica, por lo tanto hacemos que las mujeres cada vez busquen más a otras mujeres para tener relaciones sexuales. Miren que la palabra lesbianas es el término de búsqueda más utilizado por mujeres en todo el mundo. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal ser atraído por el mismo sexo, eso ya depende de cada uno. Simplemente estoy diciendo que son comportamientos disfuncionales para las relaciones tradicionales entre hombre y mujer. Si lo que vos estás buscando es relacionarte con alguien del sexo opuesto de forma exitosa y sostenible, ver porno solo perjudica tus probabilidades de lograrlo. Si quieres dejar tu adicción al porno o a la paja o la masturbación, hacénoslo saber en los comentarios. Cuando lleguemos a 1000 comentarios vamos a hacer un documental sobre esto. Por ahora volvamos al tema de gratificación de corto plazo que explicamos con el ejemplo del helado. Uno de los comportamientos patológicos y más detrimentales que puede afectar al ser humano es la capacidad de acceder a incrementos súbitos de dopamina sin esfuerzo o sin guía directa propia. Un ejemplo muy claro es la cocaína, una droga que aumenta demasiado potentemente la liberación de dopamina y otros neurotransmisores activadores en nuestro cerebro y el resto del cuerpo. Esta droga no requiere de un sacrificio tangible e inmediato, ni un esfuerzo diferente al de ir a comprarla para lograr ese rush de satisfacción y sensación de bienestar que genera la droga. La palabra sensación es muy importante acá. Se siente bienestar, pero ocurre todo lo contrario. Estás enfermando a tu cuerpo, a tu nariz, a tu cerebro, estás creando dependencias insostenibles e insaciables y al final su abuso solo va a traer tragedias a tu vida. Nuestro sistema de dopamina y de recompensa está diseñado para ayudarnos a anticipar con ansias, a esperar con ganas. Ya vamos a llegar al tema del porno y por qué se relaciona con esto de la cocaína que estoy diciendo. Cuando nuestros ancestros cazaban, la anticipación de estar cerca de su presa hacía que la desearan más desesperadamente. Al lograr su objetivo, los niveles de dopamina disminuyen rápidamente y aumentan muchísimo los niveles de prolactina y oxitocina en el cerebro. Esto crea una conexión con la comida, generando literalmente una sensación de amor. Estas moléculas también se liberan en el cerebro de los bebés cuando amamantan de su madre y generan esa conexión con esa persona. Sin embargo, en este caso no están siendo liberadas por algo por lo que nos esforzamos de verdad, nos tomamos el esfuerzo de hacer. La cocaína y el porno elevan muchísimo estos picos de dopamina y, como dicen por ahí, entre más alta la subida, más dura es la caída. Después de una paja, la prolactina y la oxitocina que libera nuestro organismo para crear esa sensación de unión que usualmente ocurría con nuestra pareja después de una relación normal y común, no existe, pues no tuvimos una relación sexual con nadie. Al final solo queda después una sensación de vacío e insatisfacción. Y además de todo lo que les acabo de explicar, estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a sentir placer viendo a otras personas tener sexo, pues nosotros mismos no somos los que estamos teniendo estas relaciones. Por lo tanto, no estamos practicando nuestras capacidades de comunicación, conexión, empatía y relacionamiento que normalmente construimos cuando tenemos una relación saludable con alguien. Por el contrario, solo estamos practicando llegar al orgasmo, a veces de forma tan específica que no somos capaces de lograrlo si otra persona se ve involucrada. Y en otras ocasiones hasta aprendiendo a lograrlo demasiado rápido, ya que la sesión promedio en Pornhub es de menos de 10 minutos y esto incluye abrir la página, escribir en el buscador, encontrar el video, hacer el acto y terminar. Todo esto que he dicho hace que muchísimas mujeres solo logren el orgasmo si ellas mismas utilizan su consolador, o a que los hombres tengan impotencia cuando es su turno de ser protagonistas, pues no saben ser protagonistas, saben ser espectadores. Y ahora que ya comprendes la ciencia detrás de la adicción a la masturbación y al porno, puedo mencionar los beneficios que trae no hacerlo y librarnos de esa adicción. Se ha reportado que abstenerse a estos lleva a lo siguiente: una mayor sensación de felicidad, mayor sensación de confianza, mayor motivación y fuerza de voluntad, niveles más bajos de estrés y ansiedad, más autoaceptación, mejora la actitud y el aprecio hacia el sexo contrario. También hay personas que refieren que sus niveles de energía se elevan, la potenciación de su desarrollo muscular con el ejercicio mejora su capacidad para dormir, tienen más enfoque y concentración en sus tareas rutinarias, les da menos pereza hacer su trabajo o estudiar, mejoran su rendimiento físico y resistencia, tienen menos disfunción eréctil, duran más durante el acto sexual, tienen una mejoría de la calidad del esperma,
y muchos otros beneficios que trae consigo la no masturbación o el nofap, como le dicen por ahí. Acordate que comentando puedes hacerme saber si quieres un documental sobre cómo dejar esta adicción. Al llegar a 1000 comentarios me voy a poner manos a la obra. Existe una triste realidad y es que la mayoría de personas refieren aprender más sobre el sexo viendo porno que lo que aprenden en sus escuelas o en sus hogares. Esto ocurre probablemente por la falta de confianza que hay entre padres e hijos o por la creencia de los colegios de que es más adecuado utilizar un banano y un condón para explicar el sexo que contratar a una actriz para mostrar con detalle y sin morbo lo que significa tener una relación sexual anatómicamente. No lo digo charlando. Tristemente, hoy en día el porno es educación sexual y nuestros jóvenes están recibiendo una educación morbosa, salida de la realidad, muchas veces inmoral, sin ética, degradando a la mujer y maltratándola, y degradando al hombre haciéndolo parecer algo que no es. Por este motivo, tantos adultos disfrutan del abuso físico y psicológico. Nos hemos puesto nosotros mismos en ese lugar y luego salimos nosotros a marchar por nuestros derechos sin siquiera nosotros hacer nada al respecto. Todavía seguimos viendo el mismo porno que veíamos desde los 14 años. Incluso hay estudios que demuestran que 1 de cada 10 niños ni siquiera es a los 14 años, sino que empiezan a ver porno desde los 9 años hoy en día. Y casi el 30% de los niños ya han visto porno antes de los 11 años. Es una realidad que la industria del porno ya es mainstream. OnlyFans y otros portales de este tipo han hecho que la niña promedio quiera vivir de esto. Cada quien con sus aspiraciones de vida, pero para las personas de mi edad y los que son un poquito mayores, el porno antes era algo que ni siquiera se podía mencionar. Existía un montón de tabú al respecto. Si bien esa tampoco es la idea, me gustaría a mí que mi hija tuviera más aspiraciones en su vida que hacer ruidos extraños frente a una cámara en TikTok y vivir de hombres desmasculinizados enviando premios en forma de emojis, cerecitas y helados para que ella viva. Pues no sé, esta es mi percepción personal. Yes, you got me feeling like a cowgirl, I'm ready to turn. Yes, you got me feeling like a cowgirl, I'm ready to turn. Yes, 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 popcorn, balloon. Balloon. Yes, 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 popcorn. Y es que es difícil porque una actriz porno amateur gana hasta $800 por cada sesión y puede hacer en promedio entre 3 a 5 sesiones por semana. Entonces una mujer o niña de apenas 18 años que gana $16,000 mensuales, pues uno entiende por qué están tomando ese camino. Pero definitivamente esto es algo que nos está cambiando como sociedad. Si es un cambio bueno o no, lo dejo para la sección de comentarios y depende de cada uno de ustedes, quiero leer sus opiniones. En el 2023 un video porno puede llevar a una mujer al estrellato. Esto pasó hace rato con Kim Kardashian. Ella aprovechó su fama y la de su cinta viral para hacerse famosa y luego crear una empresa dirigida a sus fans. Y de igual forma se promueve este tipo de actitudes en todos los videos de música moderna que vemos hoy en día. Este es simplemente el mundo en el que hoy vivimos. De pronto yo soy morrongo o enchapado a la antigua, pero en lo personal no me gusta mucho para dónde vamos. Qué bueno sería poder construir una sociedad en donde las relaciones reales, el amor y la confianza en pareja vuelvan a ser algo normal, aspirable y esperado. Lamentablemente yo sé con certeza que allí no vamos a llegar. Por lo menos no mientras siga nuestra adicción al FAP y a ver otras personas maltratándose en pantalla por placer. Mary Harrington es una escritora británica que contribuye a un periódico inglés. Ella es reconocida por sus 3 leyes de la dinámica del porno, en donde aborda parte de los conceptos que hemos tratado en este documental. Su primera regla es la de la conservación del líbido. En esta expresa que la suma total del líbido humano es constante. Por lo tanto, si gastamos ese líbido en acciones insignificantes, no tendremos suficiente líbido para situaciones reales y significativas. Su segunda regla es la de la entropía del FAP. Esta describe la fórmula en la que el estímulo pornográfico reduce la capacidad erótica de los estímulos sensuales con el tiempo. Lo que significa es que los usuarios de pornografía con el tiempo se vuelven insensibles a los estímulos eróticos. Alguien que antes se entusiasmaba al ver catálogos de lencería, si se le da acceso ilimitado a pornografía, como hoy tienen internet, buscará contenido cada vez más barroco, extremo y degradante para volver a sentir ese eroticismo que antes sentía con un menor estímulo, si me hago entender. Y su tercera regla establece que cada tabú inspira una categoría de porno igual y opuesta a ese tabú.
Es algo así como la frase que dice que todo lo que es bueno engorda, hace daño o está prohibido. Los tabúes que existen en las sociedades hacen que las personas deseen romperlos. Es así que una persona que considera muy importante el control puede llegar a sentir mucho placer si pierde el control y es dominada durante un acto sexual. En fin, nuestro propósito con este documental es simplemente darte herramientas para reflexionar sinceramente frente a este tema. Te estamos dando datos sólidos, te estamos mostrando gráficas y te estamos dando referencias. Ojalá que estas herramientas te hagan pensar al respecto. No estamos diciendo si es algo bueno o malo. Lo que sí quiero saber es vos qué pensás, hacia dónde crees que vamos como sociedad. ¿Crees que es sana la relación que estamos llevando actualmente con el porno y con la paja o la masturbación? No sé, discutámoslo en los comentarios. Andrew Huberman es un neurocientífico famoso que habla mucho sobre el tema por si quieres mirar más. También lo hace mucho el reconocido psicólogo Jordan Peterson. Asegúrate de buscar contenido explicado por ellos y puedes aprender mucho al respecto. Y lo más importante de este video, compartirlo con tus contactos por WhatsApp y por Instagram o por tu aplicación de mensajería favorita. Recordá dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos. Voy a traer uno. Este es uno de nuestros productos. También puedes donar utilizando el botón de agradecimiento que sale aquí abajo o patrocinando a nuestro canal con una donación automática mensual, también a través de YouTube en el botón de unirse. Pero el agradecimiento te lo doy yo a ti por haber visto este documental hasta el final. En Tu Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación vas a ver 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo y un abrazo.